A continuación, el Seguro Social. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta El Seguro Social, un programa orientado a los afiliados, jubilados y pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Obligatorio, con la conducción del licenciado Henry Llanes. El Seguro Social. Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos en un nuevo programa del Seguro Social. Y ahora vamos a hacer un paréntesis, porque el país ha sido prácticamente impactado, diría yo, por esta noticia insólita, y no solo noticia, sino ya un hecho insólito. Esto es de la excarcelación de el señor Jorge Glass, ex vicepresidente de la República. Y para tratar este tema, lo he invitado al doctor Jaime Santos. Él es un abogado especializado en materia penal. Fue presidente de la segunda sala de lo penal de la Corte Provincial de Pichincha, cuando había la Corte Provincial de Pichincha, perdón, sigue siendo, antes era la Corte Superior, pero ya para el periodo que él desempeñó ya era Corte Provincial de Pichincha, como lo sigue siendo hasta hoy. Y él fue presidente de la segunda sala de lo penal de la Corte Provincial de Pichincha, años en el periodo 2010 al 2012. Él es una persona especializada en la materia, también ha sido catedrático universitario de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. De manera que es una voz autorizada. Está en el libre ejercicio profesional litigando la materia penal. Y él tiene observaciones de fondo, no de forma, de fondo a este proceso insólito de excarcelación del señor Jorge Glass, ex vicepresidente de la República. El tema de hoy es la ilegal excarcelación de Jorge Glass. Ese es el título de este programa, de manera que este doctor Jaime Santos, Basantes es su segundo apellido, un honor que esté con nosotros, le damos nuestra cordial bienvenida y quisiéramos empezar con la siguiente pregunta. Yo quisiera que le informe a la opinión pública. ¿Por qué estaba sentenciado el señor Jorge Glass? ¿Por qué causas estaba sentenciado el señor Jorge Glass? Así en términos sintéticos, porque lo que nos interesa es su argumentación respecto de lo que resolvió este juez parroquial de la parroquia de Manglar Alto, de la provincia de Santa Elena. Pero esa es la pregunta, ¿por qué causas estaba sentenciado? Y si en función de eso procedía esto que hizo el juez de Manglar Alto. Pero sobre todo, como segunda pregunta le quiero formular la siguiente inquietud. ¿Estaban en verdad ya fusionadas las causas que venían sus abogados o los abogados del doctor Jorge Glass de manera reiterada, interponiendo acciones ante los jueces, tanto en Latacunga? En Latacunga fueron las mayores acciones que, de lo que yo conozco, él interpuso, venían pidiendo el fusionamiento de las causas. Vale recordarle a la opinión pública, doctor Jaime Santos, cuáles eran las causas, qué título tenían esas causas. Dicen que habían dos ya con sentencia ejecutoriada, por la cual él estaba ya dentro con la pena de reclusión, y había también hay una tercera que estaba en apelación. Así que bienvenido, es la materia suya, doctor Jaime Santos. Muchísimas gracias, licenciado Henry Llanes, por esta oportunidad. Yo quiero empezar también expresando mi indignación por la forma como se está manejando en la actualidad la justicia. Las leyes, la Constitución, cuando no se las respeta, se convierte en papel para el tacho de basura.
Y esto no puede ser. La ley es la norma positiva a la que estamos obligados a cumplir todos los destinatarios, y con cuánta mayor razón los jueces, los administradores de justicia. Lo que conocemos en la actualidad, bueno, ya rebasa todos estos límites del cinismo. Si bien es verdad que el habeas corpus es un instituto jurídico que garantiza la libertad de las personas que hubiesen sido privadas de su libertad de manera ilegal, arbitraria e ilegítima. ¿Ya? Ninguno de estos presupuestos se justifica en la resolución dictada por el juez de la parroquia Manglar Alto, porque el señor Glass estuvo cumpliendo una pena impuesta en sentencia, ejecutoriada, y estuvo en plena ejecución. Esto es en el caso conocido como Odebrecht, en donde fue sancionado con pena de reclusión a 6 años. Pero además hay otra causa que también está ejecutoriada, la causa conocida como Sobornos 2012-2016 por cohecho. Por cohecho. Esto de Odebrecht fue por delito de asociación. Igual por cohecho. Por cohecho, no por asociación ilícita. Y me parece que si la memoria no me es infiel, para mí fue cohecho. Pero de todas maneras, si fuera por asociación ilícita, igual fue sentenciado a 6 años de reclusión. Ya. Y el caso que está pendiente también, hay un tercer caso, el caso Singer, en donde está apelado, y este sí por presunto delito de peculado. De peculado. Lo que significaría una pena mínima de unos 13 años. Ajá. ¿Cómo es posible que frente a esto se admita una acción de habeas corpus violando no la ley, violando la Constitución de la República? Ajá. Porque el artículo 89 de la Constitución de la República garantiza el habeas corpus. Pero el juez que debe conocer, el juez competente para conocer, es el juez del lugar donde se encuentra privado de la libertad, pues. Ya. ¿Dónde estuvo privado de la libertad el señor Glass? En la Tacunga. Estuvo en la Tacunga. Por lo tanto, un juez de la Tacunga debió conocer el habeas corpus. Y no el de Manglar Alto. De ninguna manera. Es decir, se violó el derecho constitucional de contar con juez competente. Ya. De acuerdo al artículo 76, numeral 7, literal K de la Constitución de la República. Ya. Por jurisdicción, el juez parroquial de Manglar Alto no era competente. No era competente. Por jurisdicción. Claro, hay que aclarar. La jurisdicción es la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Ya. Y la competencia es en función de las personas, de los grados, de la materia, etcétera. En este caso estamos hablando de la persona. Estuvo privada de libertad en la Tacunga y debió conocer un juez de la Tacunga. En consecuencia, esta resolución espuria, adolece de nulidad. Es nula. Ya. Pero no solamente eso que se incurrió en esta tristemente resolución. Pero antes de eso, lo que está quedando claro frente a la opinión pública, que en sentencia ejecutoriada, que ya pasó todas las instancias de la apelación y ya se dictó en firme, no procedía un recurso de habeas corpus. El recurso de habeas corpus, lo que está diciendo exactamente. usted. Lo que usted está diciendo. Así no procede. Sí. Claro, seguramente de lo ¿En qué poco delitos, que leí. ¿En qué delitos procede el habeas corpus, por ejemplo? Ya. No de presunción, no de delito, sino de presunción. El habeas corpus procede cuando una persona hubiese sido detenida, privada de su libertad de manera arbitraria, Ya. de manera ilegal y de manera ilegítima. Solo ahí. Allí procede. Solo ahí, nada más. Aquí estamos hablando de sentencia, de una condena en sentencia. Y en la Constitución de la República no se refiere en esos términos, pues. Que en las sentencias serán materias de habeas corpus, salvo el caso de que haya alguna situación que atente a la vida. Pero yo tengo conocimiento de un comunicado del SNAI me parece que se denomina, SNAI, sí. el Servicio Nacional de Asistencia y algo más. Sí. Tengo conocimiento de que allí le dieron toda la atención necesaria para su salud, para que se encuentre debidamente asegurado. De internos privados de la libertad es el SNAI. Exacto. Sí. Y entonces se le dio todo
toda la atención que se merece. No estaba en riesgo su vida. Yendo al habeas corpus, doctor, usted dice que a él no tenía derecho a este habeas corpus porque tenía sentencia ejecutoriada. Perfecto. Si una persona es detenida de manera arbitraria, de manera ilegal, el juez en el habeas corpus declara su libertad de manera inmediata, de manera así tan rapidísima, así debería hacerlo cuando se trata de una detención ilegal. Exactamente. Pero en este caso es un trámite brevísimo, brevísimo. Una vez que se propone la acción de habeas corpus, o el recurso de habeas corpus, para ser más apropiado, el recurso de habeas corpus, el juez dentro de las 24 horas debe convocar a una audiencia. Pero cuando sea competente, pues, aquí el señor juez de Manglar Alto debió excusarse por falta de competencia. Debió excusarse. Pero claro, en este país se pueden dar estas cosas y mucho más, que no nos sorprenda lo que puede venir. Pero al haber invadido la competencia, ¿no sería objeto de sanciones, de destitución del cargo, de multas? El señor juez no solamente que pudo haber, no solamente que incurrió en error inexcusable. Error inexcusable, ¿por qué? Porque está actuando atropellando la Constitución y la ley, sino que además cometió el delito de prevaricato. Previsto en el artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal. Pues, ¿en qué sentido? Al actuar contra ley expresa. Y la ley expresa, estamos hablando de la ley de leyes, la ley superior del Estado, la Constitución de la República, que dice que el juez competente será aquel del lugar donde se encuentre cumpliendo la pena o privado de la libertad, pues. Está violando esta ley, cometió delito de prevaricato. Aquí entonces la Fiscalía General del Estado debe actuar. Porque es delito de prevaricato, con lo cual puede ser objeto de reclusión el juez. El juez tiene que ser investigado y tiene que ser procesado. ¿Por qué razón? Y podría ir a la cárcel por haber prevaricado. Tiene que actuar la Fiscalía de oficio, por favor. El artículo 409 y 410 del Código Orgánico Integral Penal determina que no hay necesidad de que alguien, por favor, presente denuncia. Basta con la noticia crímenes, que llega ya a conocimiento de todo el Ecuador y a nivel internacional, pues debió ya promover la respectiva investigación para que el juez responda por el delito de prevaricato. Cometió el delito de prevaricato. Prevaricato, que nos dice claramente... ¿En cuáles artículos dice, doctor? 268 del Código Orgánico Integral Penal. Las o los miembros de la carrera judicial jurisdiccional, las o los árbitros en derecho que fallen contra ley expresa en perjuicio de una de las partes, procedan contra ley expresa haciendo lo que prohíbe o dejando de hacer lo que manda en la sustanciación de las causas o conozcan causas en las que patrocinaron a una de las partes como abogados o abogadas, procuradores o procuradoras serán sancionados con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Usted también mencionó 2 disposiciones constitucionales, el 400 me dijo, ¿no? En las disposiciones constitucionales que está señalada el habeas corpus del artículo 89 y 90. Ahí está. Es absolutamente claro. Cuando se desconozca el lugar, dice el artículo 90, de la privación de libertad y existan indicios sobre la intervención de algún funcionario público o cualquier otro agente del Estado o de personas que actúen con su autorización o apoyo, allí se puede. Cuando desconozcan, pero por Dios, todo el Ecuador sabe que el señor Glass estuvo privado de la libertad cumpliendo una pena en la Tacunga, pues. ¿Y no cree, doctor, que el juez le debió consultar previamente a Snipe dónde lo tienen al señor Glass? Pero por supuesto que sí. Pero no lo hizo. Pero además hay una cosa, el artículo 27 del Código Orgánico de la Función Judicial, si la memoria no me traiciona, artículo 27, determina claramente que no hay necesidad de prueba, no se necesita probar cuando los hechos son públicos y notorios, pues. La detención, la privación de libertad y el cumplimiento de la pena del señor Glass es público y notorio, que está en la Tacunga, pues por favor. ¿Qué pasa? El señor juez de Manglar Alto vive en otro país, en otra galaxia, ¿qué pasa? Aquí hay 2 datos muy importantes que usted les deja a la audiencia, estimado doctor Jaime Santos. La una, que el señor Glass no podía acogerse a un recurso de habeas corpus porque él tenía de sentencia ejecutoriada. Eso lo ha dicho usted muy clarito, ¿no? Así es. Y lo segundo, lo que acaba de decir, que el juez... Salvo el caso de que hubiese una
un real peligro de que su vida esté en riesgo. Su vida, por salud, ya, por cualquier... Pero en ese caso tenía competencia el juez tenía competencia el juez de la Tacunga. Exactamente. Y el otro es de que el juez, querida audiencia, el juez cometió prevaricato. Y el haber cometido prevaricato es sujeto de acción penal. Y como es una acción pública, ¿no es cierto?, que ha sido conocido por todos, la Fiscalía de oficio puede iniciar acción penal en contra del juez. Debe hacerlo. Debe hacerlo. Usted dice... hay algo más que quisiera aprovechar también. Sí. Usted nos ha preguntado si las penas impuestas en las acciones... se pueden fusionar. En las dos acciones penales se pueden funcionar. Digamos la pregunta es que los abogados del ingeniero Glass han venido siempre insistiendo en el fusionamiento de las penas. Ya. La pregunta es, ¿las lograron fusionar esas penas? Porque lo que aquí hay una tercera inquietud para usted, doctor. ¿Por qué? ¿Cuál fue el delito? Porque dice que no señala por qué delitos le concede el habeas corpus. Así es. Ya, pero vamos a la primera, sobre la fusión. Voy a responder las dos cosas. En primer lugar, en la resolución dictada por el señor juez de Manglar Alto, no se especifica dentro de qué causa conoce el habeas corpus, ni dentro de qué causa está resolviendo, pues. Por favor. No especifica. No especifica esto. Esto es importante aclarar. Segundo, los abogados han realizado algunas peticiones para que se unifiquen las penas. Es decir, en los delitos que se cometieron antes del 2014, me parece que 10 de agosto de 2014 que entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, aquellos delitos cometidos antes era susceptible de que los delitos menores se subsuman en la pena mayor. En este caso hablamos de dos sentencias ejecutoriadas. Por dos delitos. El caso de Brecht, 6 años. Ya. Y el caso Sobornos, 8 años. Es decir, 14 años. Que se subsuma, no acumulación, porque la acumulación, de acuerdo al artículo 50 del Código Orgánico Integral Penal, es posterior a su vigencia en el 2014. No es acumulación. No es acumulación. Entonces, eso es lo que han pedido, pero se lo han negado. Lo han negado, hasta donde yo conozco. De tal manera que hay que hacer esta distinción, ¿no? Delitos cometidos antes de la vigencia del COIP y los delitos cometidos después de la vigencia del COIP. Es fundamental. Ahora bien, es importante también hacer hincapié a aspectos fundamentales, porque no puede quedar esto en la impunidad. No puede permitirse que nosotros los ecuatorianos seamos simplemente testigos de estos acontecimientos que son reprochables, Tiene que actuar el Consejo de Judicatura, tiene que actuar la Fiscalía, pero hay una cosa importante, que yo quisiera leer el artículo 44 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En el numeral primero dice, voy a leer la primera parte del artículo 44, trámite, la acción de habeas corpus en lo que no fueren aplicables las normas generales seguirá el siguiente trámite. La acción puede ser interpuesta por cualquier jueza o juez del lugar donde se presuma está privada de libertad la persona. ¿Dónde? La Tacunga en este caso. Cuando se desconozca el lugar de privación de libertad, se podrá presentar la acción ante la jueza o juez del domicilio del accionante. No es el caso. En Guayas tenía que estar en este caso. Exacto. Cuando la orden de privación de la libertad haya sido dispuesta, esto es importante, cuando la orden de privación de la libertad haya sido dispuesta en un proceso penal, la acción se interpondrá ante la Corte Provincial de Justicia. Esto fue impuesta dentro de un juicio penal, por favor. Repítale la última parte, doctor. Dice, cuando la orden de privación de libertad haya sido dispuesta en un proceso penal, la acción se interpondrá ante la Corte Provincial de Justicia. No era, entonces no era competente. No era competente el juez. No solo que no era competente en razón del territorio, sino por jerarquía. Por la jerarquía, pues. Claro. ¿Y por qué esta pena? La pena, claro, la orden de privación de libertad dice,
es una forma de privar la libertad mediante la sentencia condenatoria, pues. Claro. Dentro de un proceso penal. Por lo tanto, debió presentarse ante quién. ¿De la Corte Provincial? El juez provincial. ¿Ante la Corte Provincial de Guayas? Corte Provincial. ¿O puede ser también de Cotopaxi? De Cotopaxi, porque la Constitución de la República es clarísima. Porque Manglar Alto que es parroquia de la provincia de Santa Elena. Así es. Entonces tampoco era Del lugar donde se encuentra cumpliendo la pena. O la residencia, dice. O la residencia cuando no se conozca dónde está. Pero aquí es conocido. ¿Dónde estaba el detenido? Claro, aquí es conocido públicamente dónde estaba cumpliendo la pena. En un tuit, el doctor Jofre Campaña Mora dice lo siguiente: durante la audiencia de habeas corpus estuvo presente un representante del Ministerio de Gobierno. No dijo ni pío, no intervino, no se opuso. ¿Qué pasó? ¿Qué? Bueno, el artículo 90 de la Constitución de la República dice claramente: cuando se desconozca el lugar de privación de libertad y existan indicios sobre la intervención de algún funcionario público o cualquier otro agente del Estado o de personas que actúen con su autorización, apoyo o aquiescencia, la jueza o juez deberá convocar audiencia al máximo representante de la Policía Nacional, al ministerio competente, en este caso, el Ministerio de Gobierno. SNAI depende del Ministerio de Gobierno. Exactamente. Y a los responsables de la privación de libertad. En este caso, la sentencia fue dictada por la Corte Nacional, pues. Claro, ellos fueron los que dictaron, porque hubo recurso de casación. Lo que sí me llama la atención, de que el Ministerio de Gobierno, de acuerdo a lo que usted me acaba de informar del doctor Campaña, no dijo media palabra. No dijo media palabra, pues, por favor. Pero luego sale un comunicado en el que dice SNAI, y permítame, por favor, si usted es tan gentil, yo sé que el tiempo aquí es tan valioso, dice lo siguiente del SNAI: el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescencia Infractores, SNAI, ante la resolución de justicia de conceder habeas corpus a favor de la persona privada de libertad Jorge Glass Pinel, informa: el privado de libertad ha recibido seguridad y protección dentro del centro, es decir, no estaba en riesgo, así como en las ocasiones que movilizó para las respectivas audiencias. Además, informamos que esta entidad brindó atención médica permanente ante la enfermedad preexistente del privado de la libertad, es decir, nunca estuvo en riesgo ni su vida por salud, ni tampoco por alguna especie de atentado. Se le dio toda la protección, por favor. Sí. ¿Cómo es que el señor juez dice, pues, que por cuestiones humanitarias de su salud, de su integridad física, su vida, por favor? Esto ya me hace pensar en otras cosas. Exacto. Que como esa no es mi materia, sino la materia estrictamente jurídica, voy a prescindir de hacer análisis. Sí. Bueno, doctor Jaime, un honor que haya estado con ustedes, muy orientadora la opinión suya. Y como esto va a traer cola, esto va a traer una larga cola, más o menos como las anacondas de la gran Amazonía, como los otros parecidos animales, lo conocemos como la boa. Entonces, lo seguiré invitando para que nos siga esclareciendo el desenlace final sobre este caso, estimado doctor, y gracias por venir y por acompañarnos en este programa. Para mí es un honor estar aquí en este medio de comunicación y le agradezco una vez más, y también mi agradecimiento al público que nos dispensa con su sintonía. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó El Seguro Social, un programa orientado a los afiliados, jubilados y pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Obligatorio, con la conducción del licenciado Henry Llanes. El Seguro Social.